Continuamos con ustedes en este programa especial, en esta semana especial, la participación de la vida consagrada en la sociedad o la vida consagrada y su participación en la sociedad. Aquí el orden de los factores no altera el producto, como en las matemáticas. Y como habíamos prometido en la primera parte, queríamos dividirlo en dos momentos, porque ahora nos vamos a centrar mucho más en cómo la vida consagrada puede aportar algo a esta sociedad. Una sociedad que vive un cambio. Vivimos un cambio epocal, un cambio de mentalidad del hombre. En definitiva, estamos asistiendo a un estadio de la vida del hombre en donde todo es diferente. Si uno piensa en el hombre de 20, 30, 40 años atrás, era un hombre que pensaba diferente, pero en la historia podemos hablar entonces del hombre del siglo pasado, del siglo XIX o el siglo XVIII. Eran mentalidades totalmente distintas a la del hombre de hoy. Así que en ese cambio, en un hombre donde lo importante es el momento presente, lo importante es lo que me haga sentir bien, lo importante es la mentalidad técnica, el manejo de la tecnología y el irse deshaciendo de todo aquello que supone compromiso, de lo que supone cumplimiento de deberes y más exigencia de derechos. ¿Qué puede aportar la vida consagrada en ese ambiente que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros? Bien, la vida consagrada en estos tiempos que estamos viviendo de nueva, ¿verdad?, antropologías, maneras de pensar y de vivir, tiene mucho que decir y que aportar. Ciertamente, si es una vida que está enraizada en Cristo, que vive desde Cristo y para Cristo, creo que el primer elemento que podría aportar a la sociedad es ciertamente esa dimensión de vivencia desde Jesús, el testimonio ante los demás, mostrar ante el mundo de que realmente se puede vivir de otra forma, desde la lógica de Jesús, desde la lógica del reino. Ciertamente nosotros, inmersos en la sociedad, con este elemento del testimonio personal de Cristo, desde esa novedad podemos aportar ya un primer elemento a esta sociedad, de que podemos comprometernos, podemos hacer compromisos a largo plazo en una sociedad que vive solamente el presente, el momento, gozar el día a día. Creo que el primer elemento puede ser ese, el testimonio de Jesús, de que vivimos centrado y enraizado en Él. Y ese testimonio se da también a través de la misma opción que hemos hecho. Ahorita yo hablaba de que los mismos consejos evangélicos, la práctica del voto de pobreza, del voto de castidad, del voto de obediencia, son quizás una respuesta coherente a esa sociedad que pone por encima el dinero, el poder, el tener, de una sociedad donde a veces nos decimos que somos libres y por ser libre yo puedo hacer lo que me plazca, puedo decidir con mi cuerpo, puedo decidir con mi vida e incluso puedo decidir con la vida de otros. Una sociedad también donde el sexo se nos ha vendido como pan de cada día, un sexo sin responsabilidad. Y creo también que otro elemento importante, porque los consagrados no somos seres diferentes a los otros seres humanos, no somos extraterrestres, somos parte de esta sociedad y es la época que nos ha tocado, y en esa época es donde Jesús quiere que hagamos germinar la semilla del reino. En ese sentido, creo que un aporte importante sería el vivir los acontecimientos de la vida desde Dios,
y también acompañar a la gente que va viviendo cada día experiencias de dolor, experiencias a veces de frustración, y acompañar con una palabra, acompañar con nuestra propia experiencia de fe. El consagrado tiene una palabra que decir y no puede callarla, porque decirla es también ser fiel a lo que Dios le está pidiendo a él y espera de él. Bien, muy bien, muy buena aportación. Yo quisiera ahora hacer una especie de sinopsis rápida de cómo piensan, sobre todo los sociólogos de este tiempo, sobre el hombre de hoy. La gente que se ha dedicado a estudiar la mentalidad del hombre actual, y cómo a partir de esa visión, que lamentablemente no es positiva, es una visión totalmente negativa de esta generación nuestra, y cómo a partir de ahí nosotros podemos ver algo positivo que podamos aportar, y quizás no verlo como lo ven la mayoría de los sociólogos, que ven algo totalmente negativo. Y comienzo diciendo, por ejemplo, un autor francés, Gilles Lipovetsky, dice que estamos en la era del vacío. Comiencen vamos a decir, anotando los términos, que sea mentalmente, la era del vacío. Otro autor francés también, Jean-François Lyotard, dice que estamos viviendo una condición, o sea, ni siquiera es una época o es un momento, es una condición, la condición posmoderna, en donde las cosas que dieron fundamento a las sociedades anteriores hoy no existen. También tenemos a Simon Bauman, un sociólogo de Nueva Zelanda, que dice que el hombre de hoy vive una vida líquida. O uno muy conocido, el famoso hombre light de Enrique Rojas. También tenemos la definición del hombre actual como el hombre de arena. O sea, imagínense usted, el hombre de arena, cuando hacemos castillos de arena en las playas, lo que sucede, de inmediato o la brisa o la misma agua se lo lleva todo de inmediato. También se habla hoy de un hombre cuyo pensamiento es débil, o un pensamiento llamado de la fruición, es decir, un pensamiento sin sostén, en donde lo importante es el momento fugaz, el momento presente. Y para finalizar, un pensamiento, un jocoso de un posmoderno, dice: pienso, luego existo. Es el pensamiento de uno que nunca conoció lo que era un dolor de muelas. Siento, luego existo. Eso sí es pensar. Entonces, vemos cómo recogiendo todas estas formas de ver la realidad del hombre actual, nos enmarca en algo, en una visión negativa de nuestra época. Y para comprender el pensamiento del hombre actual y aportar algo entonces a la sociedad, cómo desde la vida consagrada podemos nosotros decirle algo diferente al hombre que piensa así y al que no piensa de esa manera. Creo que realmente ante esta situación que bien nos describe el Padre Ángel, la vida consagrada puede aportar saliendo al encuentro de las personas, saliendo ante esa realidad a dar un signo de que realmente esta sociedad que se ha ido fraguando así puede configurarse desde otra manera, desde Jesús. Ese salir al encuentro, el acompañar, el estar con ellos y el ver sus preocupaciones, ver sus realidades, pueden ser un elemento en el cual podemos ir aportando a esta sociedad, a esta vida. El estar con ellos, con personas que realmente
se han visto, si se quiere, ¿verdad?, atormentada por esta realidad y no se han dado cuenta, nosotros podemos irle ayudando a encaminarlos, a estar presente en esta realidad. Ya es un signo importante desde la vida consagrada, y así lo hace con los distintos, digamos, lugares de misión y areópagos en los cuales está presente, en la educación, con los enfermos, con tantas personas desvalidas de nuestra sociedad también. Así es, y es paradójico porque esa cultura que describe el Padre Ángel es también la misma cultura que a través de esas expresiones habla de una necesidad de Dios. Y yo creo que una manera de aportar es presentar la persona de Jesús como la respuesta a todas nuestras preguntas, la respuesta a todos nuestros vacíos, la respuesta a todas nuestras necesidades. Y como bien dice Jairo, ahí está la iglesia que acompaña, la iglesia que sostiene. Y cuando presentamos a ese Jesús no lo hacemos desde la teoría o desde una experiencia de concepto, sino de ese Jesús que también a nosotros nos ha transformado, de ese Jesús que para nosotros fue la respuesta, porque venimos también de esta cultura. Y en Jesús encontramos la razón de ser, en Jesús encontramos el sentido de nuestra vida, y es también lo que queremos llevar, la propuesta de Jesús, que es capaz de transformar, de cambiar, de responder a nuestras necesidades. Y el Papa Francisco habla de ese tipo de iglesia, de una iglesia que camina con su pueblo, de una iglesia que sostiene, de una iglesia que habla también de ternura, una iglesia que habla de perdón, que habla de reconciliación, de una iglesia que tiene las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que buscan respuestas, que buscan nuevos caminos. Entonces sí hay otras maneras de vivir, sí es posible dar sentido a la vida, y está en Jesús esa respuesta. Y el consagrado puede con su vida, porque no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos sobre todo, ayudar a que otros hermanos nuestros encuentren a ese Jesús y encuentren respuestas a sus preguntas, que se manifiestan de esa manera y con esos estilos de vida. Precisamente creo que el ver esa búsqueda, ese pensamiento, que si bien es cierto que muchas veces se muestra en algunos casos de forma superficial, no menos cierto es que, viendo el lado positivo de esto, creo que responde a la búsqueda incesante que el hombre tiene de Dios. Porque, como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Y creo que esa tendencia hacia Dios es lo que muchas veces lleva al hombre a buscar cosas que quizás no satisfacen su vida, y encuentra refugio en elementos como la tecnología, en elementos como religiones un tanto sincréticas como la New Age, y buscar una respuesta espiritual en movimientos esotéricos que no siempre aparece, y se opera ese vacío. Si hablamos de la era del vacío, siguiendo a Lipovetsky, quizás ese vacío, más que de la época, sea el vacío interior que el hombre siente y que de una u otra manera quiere llenar. Y desde la vida consagrada, yo creo que se puede dar un gran aporte para que el hombre de esta época, contemporáneo a nosotros, porque es la época que por suerte o por mala suerte nos ha tocado vivir, y como decía Sor María Teresa, en ella tenemos que fructificar, tenemos que hacer germinar la semilla del Evangelio, que no pasa, que no pasa de moda, porque solo en Jesús hay vida, como dice la canción. Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad. Jesucristo es la promesa para toda la humanidad. Pero hoy se nos venden muchas quimeras, muchos sueños que no tienen fundamento, y al final terminan dejándonos
con el mismo vacío interior. Por eso yo creo que la vida consagrada pues tiene hoy más que nunca un gran reto por delante, porque tenemos que dar algo, ser diferentes. Y en ese ser diferente quiero que Sor María Teresa recuerde una anécdota que ella me contaba. Voy a ver si aquí rápidamente ella lo recuerda, de los jóvenes. Sor María Teresa trabaja mucho con los jóvenes y con los niños. Y ella me contó una vez que una joven, creo, dentro de un grupo de pastoral juvenil, le dijo que en la discoteca hay mucha música, hay mucha cosa y todo ese ruido y demás, pero que ellos están buscando algo más. ¿Recuerda eso, Sor? Sí, pero el padre tiene una buena memoria. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, es cierto. De hecho, con los jóvenes se aprende mucho y una de esas experiencias es que en una ocasión una de las jóvenes me decía, Sor, las actividades que hacen fuera de la iglesia son muy atractivas y de hecho utilizan mucha música, mucho dinamismo, pero cuando salimos de allí nos quedamos como un tanto vacío, diferente a la experiencia que nosotros tenemos aquí. También reímos, también cantamos, pero nos vamos con algo diferente. Y me imagino que ese algo diferente es Dios que queda en el corazón de los... Exactamente, y eso es lo que hay que tratar de llenar. El tiempo se nos ha ido como agua entre los dedos. Así que ya yo quisiera que cada uno nos dé su mensaje final sobre el aporte que podemos dar nosotros a la sociedad como vida consagrada. Creo que recordar en este tiempo de Semana Santa que el mayor aporte que, ¿verdad?, puede dar realmente a la sociedad, a la vida consagrada, es ayudar, como decía el Papa Francisco, a despertar el mundo, a reconocer esa presencia de Dios en ellos, a reconocer de que esa gracia de Dios ha sido infundida en ellos y que debe abrirse a ella, acogerla. Esa gracia es Jesús que se nos da y que quiere que nosotros le acojamos. Así que abramos nuestros corazones a Él y tomemos conciencia de que debemos volver a Jesucristo. Bueno, pues yo, junto a todos los televidentes que nos están mirando, que nos están escuchando, quiero hablarles también a los consagrados, que de seguro algunos nos están mirando, y es dar gracias a Dios por este don que nos ha dado, el que se ha fijado en nosotros para servir. E invitarle también, e invitarme a mí misma, invitarnos nosotros a no olvidar también que Dios ha puesto una gran responsabilidad en nuestras manos, que ese don tan maravilloso de la vocación para compartirla, para darla, para estar en medio de la gente, no la guardemos. Y hoy justamente en medio de tantas cosas que vive nuestra sociedad, que vive nuestra época, que vive nuestra cultura, que vive nuestro país incluso, también nos preguntemos cuál es el aporte que Dios quiere que yo dé en medio de mi realidad concreta, en medio de San Francisco de Macorís, en medio de mi país también. Porque si bien es cierto que tenemos la misión de anunciar, también tenemos la misión de denunciar, de decir una palabra que la gente espera, que nuestro país espera y que también haría mucho bien, porque ser fiel a eso también es ser fiel a Dios y fiel a lo que Dios nos pide en esta época concreta y en este contexto que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Bien, yo termino diciendo, primero agradeciéndole a ustedes su presencia aquí, su testimonio de vida, porque este no es un programa de teorías, sino de la vivencia que cada uno va teniendo en su vida consagrada, en el día a día, en su comunidad, en su trabajo pastoral. Y agradecerles a todos los televidentes, a esta planta televisora, que nos da la oportunidad de llegar a tantos hogares en esta Semana Mayor, deseándoles que puedan vivir esta semana con mucho interés, con mucha profundidad, y simplemente terminar diciendo que si una palabra, si algo tiene que decir la vida consagrada en este tiempo, es la forma en que viva su vocación, la forma que viva los consejos evangélicos de los que hablamos en la primera parte. Que Dios les bendiga, una feliz vivencia de la Semana Santa y una feliz resurrección para todos.
Amén.